Bienvenidos a un episodio más de su programa Un viaje por la cultura. Estaremos hablando de un tema muy relevante hoy, en el cual nos acompañan especialistas de cultura que más importantes del momento. Contamos con la presencia de la especialista Dana Azotea, Tomara Acevedo, Nayeli y Rubí Palma. El tema que estaremos abordando hoy será contracultura y la subcultura. Para iniciar, daremos contexto al tema a abordar. La contracultura refiere a aquellos movimientos culturales que se oponen a la cultura dominante o hegemónica, y la subcultura es una cultura de carácter marginal que se forma al interior de una cultura hegemónica, que mantiene rasgos diferenciados al mismo tiempo que comparte con otros. Excelente respuesta, compañera Karen. Yo creo que es un buen concepto para iniciar, para dar contexto a esta parte, ¿no? Muchas gracias. Ahora, pues creo que daremos oportunidad para tener este tema como más relevante, que tenga más características y pues mejor explicación por parte de nuestras especialistas. Y pues algunas preguntas nos las hicieron llegar por nuestras redes sociales, nuestros televidentes. Ahora me daría gusto pues, saludar a cada una de ustedes. Bienvenidas, especialistas. Buenos días, un gusto estar aquí. Hola, buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias y buenos días. Bueno, como ya les había mencionado, durante estos días, pues la gente durante nuestras redes sociales, pues tuvieron muchas inquietudes sobre este tema, ¿no? De subcultura y contracultura. Pues vamos a dar inicio y pues la primera pregunta que estuvo como más consecuente en toda nuestros televidentes, pues va dirigida a la señorita Dana, pues de acuerdo, ¿no? A todas estas pues investigaciones que usted ha hecho, ¿nos podría decir qué es la contracultura para usted? Claro, la contracultura son aquellos movimientos culturales que se oponen a la cultura dominante o hegemónica, ya sea por norma. Estos movimientos se enfrentan directa o indirectamente al orden social establecido, el cual genera en ellos inconformidad, malestar, frustración, indignación o resistencia, desafiando las normas establecidas en el seno de la sociedad a través de muchos recursos. Tales recursos pueden abarcar elementos como código de vestir, lenguaje verbal, lenguaje corporal, estilo de vida, expresiones artísticas y actividades políticas, entre otros muchos. Excelente respuesta. Creo que ya va quedando un poquito más claro esta parte de contracultura y ya va agarrando pues parte del contexto, ¿no? Y pues referente a esto, supongo, yo quiero leer que pues hay diferentes características, ¿no? Porque pues cada una tiene que tener una diferenciación y pues me gustaría, señorita Rubí, ¿no cree que nos pueda decir alguna característica? Sí, claro, algunas de las características pueden ser que intervienen las normas y los valores de la cultura dominante y se definen con respecto a esa. También que se presentan con antítesis de la cultura dominante en todos los niveles. Por ejemplo, la tecnología moderna, la contracultura sería los conocimientos artesanales y tradicionales. Otra sería que promueven la libertad sexual. Y por último, les diría que se opone en lo general así la sociedad de consumo. Sin embargo, los elementos de la contracultura son retomados por el sistema comercial, que son transformados como eslogan publicitario y en productos nuevos. Por ejemplo, actualmente se venden pantalones desteñidos o rotos. Me parece muy interesante y ya tenemos una posición para poder diferenciar entre el siguiente término. Señorita Nay, ¿qué podría decirnos respecto de la subcultura? Una subcultura es una cultura de carácter marginal que se forma en el interior de una cultura hegemónica
que mantiene rasgos diferenciados al mismo tiempo que comparte otros. Estos rasgos pueden ser, bueno, abarcan elementos como el vestuario, el tipo de música, las formas del lenguaje, los intereses, entre otros. Me parece también muy interesante. Y a partir de esto, señorita especialista Gio, ¿cuáles son algunas características principales que se presentan dentro de la subcultura? Claro que sí, Cari. Mira, para iniciar suele asociarse esta palabra a grupos con integrantes jóvenes que tienen intereses en común, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que la subcultura no tiene edad, ya que está vigente para cualquier franja de edad. Comparten símbolos distintivos, así como ideas y comportamientos. Los gustos musicales, nutricionales o estéticos son motivo de la creación de subculturas. Con referente a esto y ya teniendo como base esta diferenciación de los conceptos, señorita Rubí, ¿podría mencionarme cuáles son los tipos de contracultura, por favor? Claro que sí, mira, como primer grupo tenemos a las tribus urbanas, las cuales están formadas por jóvenes preocupados por descubrir su identidad, que ni la sociedad ni las familias les proporcionan. Se reúnen en torno a un líder y adquieren un código de expresión cultural que les diferencia de los demás, como por ejemplo los rockstars, los punks o los snipes, entre otros. Pero bueno, también como segundo grupo tenemos a los de ataque social. En estos cabe destacar que las bandas de los que son bandas de delincuentes que constituyen una forma violenta y directa de ataque al sistema establecido. También es típico de otros grupos de adolescentes que intentan desestabilizar la sociedad para así crear un estado social, quebrantando las leyes y haciendo uso de la violencia. Como último como último tipo tenemos a los grupos sociales alternativos, los cuales responden al vacío de muchos que sienten ante un futuro interno y fugaz. Ellos intentan encontrar un sentido a la existencia y a través de distintos medios y rechazan el materialismo social. Ok, ok, yo creo que es una excelente respuesta ya referente a la contracultura y parte de la subcultura, ya vamos pues centrándonos, ¿no? Más a este tema. Pues muchas gracias, señorita Rubí, excelente respuesta, creo que me pareció muy compleja. Eh, Señorita Nay, pues referente a esto, supongo que hay diferentes también tipos de subcultura, ¿no? Si hubo de contracultura, también supongo que hay de subcultura. Claro que sí, mira. Como primer tipo tenemos a las de nacionalidad. Estas subculturas aparecen porque en muchos países es habitual la entrada de grupos de inmigrantes, quienes llevan consigo sus ideas, costumbres y modos de vivir. Entonces, al trasladar su cultura a otra zona donde no es predominante, se les pasa a considerar una subcultura. Por ejemplo, estos grupos de personas tienen centros de su nacionalidad en países que no son de su origen, donde se reúnen específicamente para recordar o vivir experiencias similares a las de su país natal, como su gastronomía, su vestimenta o estilo de vida. Después tenemos a las religiosas, que como bien sabemos, en muchas regiones existe una creencia que es seguida por la gran mayoría de la población. Sin embargo, existen múltiples creencias y afinidades hacia una cosmovisión específica, por lo tanto, no hay una única religión, y esta variedad de creencias religiosas permite que en diversas regiones existan diversos tipos de creencias y no solo una. Un claro ejemplo es el catolicismo, el cristianismo, testigos de Jehová, etc. A pesar de esto, también se observa el caso de no pertenecer a un dogma o creencia religiosa en específico, como el caso del ateísmo, los agnósticos y las corrientes humanistas. Después tenemos a las etarias, que son otro tipo de subcultura formada por jóvenes y adolescentes que buscan oponerse o distinguirse de los modelos y costumbres que siguen los adultos. Estos grupos por lo general intentan rebelarse a la cultura dominante, la cual sienten que se les quiere imponer a través de la escuela, las normas parentales, el sistema productivo, los medios de comunicación y los órganos de control y represión.
Wow, me parece muy interesante. Sinceramente no sabía que existieran diversas tipologías y es muy impresionante en la sociedad en la que vivimos y los grupos de sociedades que existen dentro de esta. Señorita Dana, en términos generales, ¿me podría decir cuál es la diferencia entre contracultura y subcultura? Claro, mira, la subcultura acepta algunas normas de la cultura dominante, mientras que la contracultura las rechaza y critica, por lo que se revela en contra de los valores vigentes y los desafía. Me parecen muy acertadas sus opiniones, compañeras. Pues sí, todo muy interesante. La verdad es que este tema mm, tal vez lo había escuchado muy, muy lejos, pero pues miren, aquí lo tenemos. Pues ya creo que están teniendo un contexto general de esta parte de estos dos temas, ¿no? Eh, pues a mí me gustaría preguntarle a usted, especialista Gio, yo sé que por referente a esto, a ver, nuestros televidentes nos hicieron pues esta pregunta, ¿no? De que, pues si nos darían algún tipo de ejemplo, pues justamente pues de la vida cotidiana, ¿no? Porque es lo que estamos viviendo hoy en día, pues respecto a estos temas. Claro que sí, Angie. Mira, tenemos actualmente el movimiento feminista, que es considerado parte de la contracultura, debido a que su naturaleza idealista de lograr la transversalidad e igualdad como principio crea un quiebre en la dureza del estructuralismo, de las convenciones sociopolíticas y reinventar la historia sociocultural de las masas, ya que la cultura que hasta hoy nos ha movido o en la que hemos vivido es un producto meramente masculino y patriarcal, resultado último de la división de papeles en función del sexo. Aunque los intentos de romper este esquema datan de hace más de 200 años, ha sido a mediados de este siglo cuando, como consecuencia de la cada vez más clara distinción entre placer sexual y procreación, la mujer ha tomado conciencia colectiva de carácter meramente cultural de las formas de vida al uso. Porque según Harris, en 1975 nos dijo que contracultura es el movimiento social caracterizado por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad, con, con compromiso de acción y actitud. Por eso es que el feminismo llegó para cambiar los paradigmas, perdón, de una sociedad y cultura basada en el machismo y en la autoridad absoluta del hombre. El feminismo rompe con todas estas estructuras sociales que arraigamos desde niños, desde los comentarios inocentes de si chillas eres una gallina o las niñas solo pueden jugar a la cocinita, hasta comportamientos donde la mujer es maltratada, acosada y violentada por el sexo masculino. Entonces, este movimiento que es enaltecido por algunas y sentenciado por otros tantos, llega a cambiar la cotidianidad en la que vivíamos y en la que creíamos que era normal que el hombre estuviera por encima de la mujer. Es por eso que se dice que el feminismo es un movimiento contracultural. Me parece muy interesante este movimiento que vemos que hoy en día ha priorizado a todo, no solamente a nosotros como sociedad, sino en general a todo el mundo, y podemos ver el impacto que ha tenido gracias a todo el apoyo de las mujeres que se han unido a este movimiento. Entonces, ¿podremos generalizar que todas las feministas buscan el mismo fin? Mira, Cari, en esencia sí, ya que todas buscan la liberación, igualdad y respeto de los derechos de la mujer. Pero en realidad es un poco más compleja su estructura, ya que hay quienes buscan instaurar un matriarcado como forma de compensación u, u otras personas de este mismo movimiento defienden la elaboración de fraternidades igualitarias feministas, perdón. También hay quien busca simplemente el reconocimiento de las capacidades de las mujeres en el ámbito laboral u otras actividades que a lo largo de la historia han sido asociadas a los hombres. Entonces hablamos de subdivisiones dentro del feminismo. Esto quiere decir que hay subculturas dentro de la cultura dominante llamada feminismo. Por ejemplo,
Platicaré un poco más a fondo de las feministas sufragistas, quienes en 1908 consiguieron el derecho al voto, al derecho al voto de la mujer en Reino Unido, y que esta lucha sigue vigente hasta nuestros días, ya que hay muchos lugares como en Afganistán, donde simplemente este tipo de derechos no existen para la mujer. Es más, la mujer no tiene derechos, solo deberes y obligaciones. Es aquí donde las sufragistas hacen aparición y luchan por los derechos de las mujeres en todas partes del mundo. Muy, muy importante yo creo que con esto diste en todo el punto de que era generalizar, ¿no? En esta parte, de mi parte yo entendí bastante bien, aparte de estos conceptos, ¿no? Y yo creo que sí, lo que busca la mujer es ser escuchada, ¿no? Y pues si no, no es de apenas que quisieran, pues hacerse escuchar, ¿no? Yo creo que ya desde que las mujeres se pusieron, que quisieron esta parte del voto, ¿no? Que ser escuchadas, entonces ya desde ahí viene cargando este peso, ¿no? Entonces hasta apenas en la actualidad, pues se dio ese fin, ¿no? De ser escuchadas, de estar con este movimiento, ¿no? Yo creo que es muy importante. Y pues sí, creo que es un tema de qué hablar y seguir aquí dando, incluso hacer un debate, creo que estaría muy padre para que, pues sí, ¿no? Diéramos tanto puntos positivos como negativos, porque yo sé que en este tema lo hay. Y pues sí, pues desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo y me gustaría pues seguir aquí con el tema porque es muy interesante a grandes rasgos, ¿no? Pues yo les quería agradecer a ustedes especializados, a cada una de ustedes por haber asistido hoy en nuestro programa y pues compartirnos de estos conocimientos que ustedes tienen, ¿no? Respecto a este tema y pues a muchos otros, ¿no? Pues gracias a ustedes, pues se han visto esta parte, ¿no? Y pues igual de la misma manera por aclarar todas las inquietudes que han tenido nuestros televidentes referente a sus preguntas, porque pues las preguntas lo hicieron ellos, nosotros aquí pusimos el tema pues para hablarlo, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por invitarnos a su programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Bueno, pues gracias a ustedes, televidentes, gracias por ver esta sección. Estamos al pendiente de nuestras redes sociales para atender sus inquietudes y estaremos atendiendo los mensajes que quieran. Muchas gracias por ver este programa.